Hola, ¿qué tal amigos de Vente a Canadá? Estamos transmitiendo en vivo con el consultor de inmigración David Méndez. Nos representa la empresa de Emigra Canadá. David, ¿cómo has estado? Hola, mi estimado Steven. Pues muy bien, gracias. No tan bien como te veo yo a ti, que te ves como con un bronceadito que acabas de regresar de la playa o algo así. Sí, hay que escaparse de este frío que hace ahorita en Canadá, pero bueno, pues eso es lo que nos da este bello país. Muy bien, estamos muy bien y bueno, ya listos aquí para platicar con el público sobre cómo lograr ese sueño tan elusivo que parece a veces, pero que realmente no debería de ser así, de lograr la residencia permanente. Y en esta ocasión, como tú sabes, hablaremos de cómo lograrlo a través de experiencias académicas. Ese es el tema de esta tarde. Así es, entonces para todas las personas que nos están viendo en este momento, el tema de esta plática mediante Facebook Live es estudia, trabaja y obtén la residencia permanente en Canadá. No vamos a responder preguntas que no vayan de acuerdo al tema de esta ocasión. Tendremos diferentes webinars a lo largo de estos días, y entonces ustedes van a poder ver las temáticas que van a ir cambiando. Obviamente, si es una pregunta relacionada, vamos a procurar responderla y vamos a tratar de darles a todos un momento para que puedan hacer sus preguntas. De igual forma, nos pueden ir escribiendo en este momento ahí en Facebook Live y nosotros vamos a estar viendo sus preguntas aquí en vivo. Entonces, les recordamos de igual forma que también David Méndez nos va a estar acompañando ahorita en la expo que tendremos en Chihuahua el día 8 de marzo. En Ciudad de México estaremos el 10 de marzo y en Puebla el lunes 12 de marzo. Ahí en sus pantallas pueden ver los detalles. Si ustedes desean entrar a esta expo, pueden ingresar a www.venteacanada.com y ahí obtener su boleto gratis. Recuerden, todavía tenemos boletos gratis. Los boletos gratis están por tiempo limitado. Entonces, regístrense lo más pronto posible porque se nos terminan, y una vez que se terminen, entonces el boleto tendrá un costo de $7 canadienses o su equivalente como 100 pesos mexicanos. Entonces, bueno, pues sin más, te dejo a ti, David, para que continúes. Muchas gracias por la presentación, Steven. Y bueno, rápidamente les comento porque hemos hecho estos seminarios de manera regular, pero para los que estén ingresando por primera vez, yo soy David Méndez Rodríguez y soy un consultor migratorio autorizado por el gobierno canadiense. Tenemos más de 20 años llevando a cabo este tipo de procesos. Entiendo que probablemente tengamos público no solo de México, sino de algunos otros países de América Latina. No se preocupen, los programas para emigrar a Canadá son universales y los mismos criterios se aplican para cada uno de esos países. Lo importante aquí es el mérito, es demostrar que la persona puede demostrar que tiene el perfil adecuado para el programa al cual se estaría postulando. Nosotros estamos en la Ciudad de México, para los que sean de este país, al sur de la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán, y nuestro sitio web www.emigracanada.com, donde también pueden tener ahí una gran cantidad de información sobre los diferentes programas para emigrar a Canadá. Como bien comentó Steven, la temática de esta tarde es hablar de cómo lograr esa residencia permanente a través de experiencias académicas. Eso es a lo que nos vamos a enfocar. Y como también lo comentó Steven, queremos hacerlo un poquito dinámico, un poco pues no tan pesado para ustedes. Es la hora de la comida, quizás algunos de ustedes ahorita estén ahí con sus amigos, amistades, con la familia comiendo. Vamos a hacerlo ligero. Ustedes pueden hacer preguntas, vamos a responderlas al momento, en tiempo real. Steven me las estará pasando a mí, y siempre y cuando pues estas preguntas no se desvíen mucho del tema que nos concierne esta tarde, que es cómo emigrar a través de una experiencia académica. Sin más preámbulo, pues vamos a hablar rápidamente entonces, vamos a hablar de algunos de los programas. Para poder entender cómo funciona la migración a Canadá, es bien importante que entendamos que Canadá tiene un sistema migratorio un tanto sui generis, muy diferente a los sistemas que se manejan en la mayoría de los países del mundo. Y con eso lo que quiero dar a entender es que no solamente existen programas a nivel federal, como sucede en la mayoría de los países de América Latina, sino que también las provincias, 10 provincias, 2 de los territorios, están facultados para poder dar nominaciones provinciales, y muchas de ellas en estos días es a través precisamente de experiencias académicas. Esto se debe a que cuando el país se forma,
hace poco más de 150 años, la constitución del país confirió poderes en ese momento en diversos temas de la economía canadiense, tanto a las provincias como al gobierno federal. En ese sentido, la migración es una tarea tan compartida entre las provincias y el gobierno federal. Es importante que entendamos este concepto porque muchos de los programas que voy a comentar esta tarde son a través de las provincias. Y para que les quede más claro, el contar con una nominación provincial por cualesquiera de la provincia, salvo la provincia de Quebec, que se maneja un tanto diferente, también la vamos a comentar, tiene un gran peso en el sistema migratorio del país. Es decir, el contar con un certificado de nominación provincial, ese es el nombre oficial, va a valer por sí mismo, ese certificado, 600 puntos adicionales en el esquema de Express Entry del gobierno federal. Entonces, sumando esos 600 puntos a los que yo tengo como potencial inmigrante dentro de la clase económica, 300, 200, los que sean, pues vamos a recibir rápidamente una nominación, una invitación, para emigrar a Canadá. Te voy a estar pasando algunas ligas por aquí, Steven, que me gustaría que las sí compartieras con tu público, porque de alguna manera, para que la gente entienda cómo funcionan los programas de migración, sobre todo vamos a hablar de Express Entry, que es lo que comentaba ahora. El gobierno federal hace rondas de invitaciones cada 15 días generalmente e invita a los mejores perfiles estando dentro de esta plataforma. Aquí te mandé la primera, para que la gente entienda cómo se emigra a Canadá, que es Express Entry. El gobierno hace rondas de invitaciones e invita a los mejores puntajes. Entonces, si contamos con una nominación provincial, que como les decía hace unos minutos, va a valer 600 puntos por haber estudiado allá, entonces con eso me va a permitir a mí, como candidato, poder calificar o poder recibir una invitación rápidamente por parte del gobierno federal. Recordemos entonces, ya para cerrar con este concepto, una provincia puede nominar y el gobierno federal es quien admite. David, nos da la residencia permanente. Discúlpame, David, si quieres, me puedes mandar los links por correo electrónico y yo con gusto ahorita se los comparto. Bueno, te puse por aquí algunos sí. O si me está escuchando Liz por ahí, que a lo mejor ya te los envié. Sí, por favor. Por allá. Sí, el de Express Entry. Bueno, sí. Habiendo dicho todo esto, vamos a hablar de programas académicos o de migración a través de programas académicos. Y el gobierno canadiense, déjenme decirles, está incrementando de manera sustancial la migración al país. Este año se esperan recibir alrededor de 310,000, en el 19, 220,000, hasta llegar a 240,000, perdón, 3. Y muchos de estos inmigrantes, el gobierno federal... David, discúlpame, te perdimos un segundito, se te fue la conexión, entonces, si pudieras repetir eso. Les decía que Canadá tiene una política migratoria muy, muy abierta. Se está incrementando de manera sustancial la migración para este 2018 a 310,000 nuevos inmigrantes, hasta llegar a 340,000 en el 2020. Entonces esto va a significar un mayor número de plazas disponibles y muchos de esos lugares los van a ocupar precisamente estudiantes. El gobierno federal le está apostando fuerte a la educación a estudiantes internacionales. Finalmente, como muchos de ustedes quizás lo entenderán, un inmigrante que estudió en el país es un inmigrante pues mucho más atractivo para el gobierno canadiense. Alguien que ya pasó 1 o 2 años en el país, que ya pasó 2 inviernos, que ya conoce de la idiosincrasia, de la cultura canadiense, pues va a ser siempre más atractivo, ya está conectado, ya existe relaciones laborales, profesionales, sociales, que le permiten ser tener un mayor éxito. Claro, y es importante, voy a añadir un poquito, es importante añadir ahí que las empresas canadienses usualmente lo que buscan es que también a quien van a emplear tenga una experiencia dentro del país. Entonces, es decir, si yo estudio, no sé, comunicación en México y quiero aplicar para un empleo acá en una empresa canadiense, la empresa canadiense va a ver mi título, va a ver dónde yo trabajé anteriormente y ellos van a decir, ok, pero yo no conozco esta empresa.
Entonces, para una empresa canadiense es muy difícil contratar a una persona foránea, y por lo mismo es que siempre se recomienda, para obtener menos trabas, que estudien en este país, donde van a obtener credenciales reconocidas en todo el país si estudian en un college o en alguna universidad, como tú lo estabas platicando ahorita. Sí, es correcto. En ocasiones, pues se podría decir que la gente tiene, si trabaja para empresas grandes, transnacionales, pues sí puede tener mejores oportunidades, aún sin haber llegado, sin haber estudiado algo en el país. Pero claro, la mayoría de las ocasiones, pues sí es mejor, si se puede, estudiar, poder calificar de esa manera. El estudiar en Canadá pues significa que la persona va a tener esos lazos ya muy bien establecidos, que ya hizo networking, que ya tiene todo un proyecto de vida muy establecido en el país. Además de que pues a las empresas, como tú bien lo mencioné, les gusta ver que la gente ya vivió ahí un tiempo. Claro, y tiene más posibilidades para ser exitoso. O sea, es que al final del día el gobierno lo que quiere es el bienestar de la gente. No quiere que vengan a sufrir, no quiere que vengan a batallar, y por lo mismo es que es esta como condicionante que se pone, pero en realidad es para el beneficio de todos. Es correcto. Ahora, es importante aquí considerar lo siguiente. Existen diversos programas para estudiar en Canadá. Quizás mucha gente se esté preguntando en este momento, bueno, a lo mejor es un sueño para mí porque estudiar en un país fuera, bueno, de Colombia, México, de cualquier país de América Latina, pues sí podría significar algo muy oneroso, muy costoso. Pero bueno, por lo menos en el caso mexicano, y conozco algo de Colombia también, en muchas ocasiones, se van a sorprender ustedes, es más económico estudiar en Canadá que hacerlo en nuestros propios países. Claro, estamos hablando de universidades y los beneficios privadas que esto otorga, porque no es solamente el estudiar en Canadá y el tener un título canadiense, sino los beneficios que le sirve al currículum de la persona, incluso si no se va a querer quedar en Canadá, si va a regresar a México o a Colombia. Ese título es reconocido mundialmente, y de hecho muchas veces me atrevo a decir que es casi igual o menor el costo al de estudiar en una universidad privada, por ejemplo, en México. No, definitivamente, Steven, hay estudios que se han hecho donde claramente se ve que es más económico hacerlo en Canadá. Un programa académico, bueno, ya que nos metimos en este tema, un posgrado, por decir, de 8 meses, que equivale a un año, estaríamos hablando de alrededor de $14,000 canadienses. El año. Entonces, el año. Claro, eso es colegiatura nada más. Muchas veces la gente me pregunta, oye David, pero ¿por qué si son universidades públicas? Pues bueno, no les he dicho todavía, pero para calificar a los programas que vamos a comentar más adelante, forzosamente tiene que ser en instituciones públicas. Entonces la gente me pregunta, ¿pero por qué cobran si es pública? Por el simple hecho de que ustedes, chicos, chicas, muchachos, señores, señoras, no han contribuido al erario público del país, entonces se les cobra el costo real de educarlos en el país. Es lógico, lo mismo sucedería, y yo creo que ustedes están de acuerdo, si alguien viene de otro país, de China, que estudiara a México, a la UNAM, pues que pague lo que realmente cuesta, ¿no? Claro. La educación, no 3 pesos. Y cabe destacar que las instalaciones de estas instituciones que son públicas no son nada que ver a lo que uno en Latinoamérica se espera de una institución pública. Acá se le dice institución pública porque las instituciones están fondeadas por el gobierno y obtienen la mayoría de sus recursos. Pero estos recursos son recursos ilimitados. Entonces, si uno ve los campus de algunas de estas instituciones acá en Canadá, son hasta mejores que todas las escuelas que tenemos, las universidades privadas que tenemos por ejemplo, en México. Me atrevería a decir que el campus por ejemplo, de un college público aquí en Canadá es hasta mejor que el de otra universidad privada allá en México. Sí, y ya no se hable de las grandes universidades, McGill, la Universidad de Toronto, Queens, UBC, SFU, Universidad de Victoria, que son verdaderamente espectaculares. Sí, la diferencia es que, bueno, básicamente para resumir este tema, es que aquí, bueno, en Canadá, porque yo no soy en México ahorita, el gobierno le invierte a la educación, le apuesta fuerte a la educación, cosa que desafortunadamente no sucede en nuestros países. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a hablar entonces de ya los programas en sí. Canadá tiene varios programas, entonces les decía yo en un inicio, programas federales, programas provinciales. Vamos a tocar primero un programa federal. Un programa que ya tiene más de 10 años de estar funcionando, Canadian Experience Class, es un programa federal, aplica para todo el país, salvo, como sabemos, se maneja de manera un tanto o cuasi independiente la provincia de Quebec. Más allá de eso, aplica para cualquier región de Canadá.
Canadian Experience Class es un programa que, como el nombre lo indica, es para aquellas personas que han tenido algún tipo de experiencia en el país. Y experiencia académica, que es lo que nos concierne esta tarde, se refiere de esta manera. El programa nos dice, la persona tiene que cursar un programa académico en una institución pública de por lo menos 2 años de duración. 2 años, no son 2 años así como los calendarios, sino que realmente serían 16 meses, 4 cuatrimestres para empezar. O sea, no es tanto el tiempo que se le va a invertir al proyecto. ¿Qué beneficios? Bueno, y puede ser en cualquier disciplina, eso es importante que lo entiendan, no hay límites, y también puede ser a cualquier grado que sea después del bachillerato o del high school, es decir, puede ser, alguien que terminó high school puede participar en este programa, puede haciendo un certificado, un diplomado, si ya tienen la carrera terminada, pues un posgrado o una maestría o un doctorado. Requisito que sea en una institución pública, duración mínima de 2 años o 16 meses reales. Ahora, vamos a poner un ejemplo típico como el que vemos aquí en mis oficinas en la Ciudad de México, Steven. Vamos a poner una familia. Quizás el señor de 40 años, la señora más o menos igual, 2 hijos en edad escolar, a lo mejor en la primaria o en la secundaria, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo típico. ¿Qué beneficios tiene una familia de este tipo al elegir un programa académico de Canadian Experience Class? Pues vamos a ponerla a ella que estudie, ¿de acuerdo? Que él sea el que trabaje. Es decir, a ella se le va a tramitar desde su país de origen un permiso de estudios junto con un permiso de trabajo paralelo de 20 horas a la semana y de tiempo completo en periodos de descanso. Pareja, a él se le tramitaría desde el país de origen también un permiso de trabajo completamente abierto. Cuando digo abierto, se refiere el gobierno a que la persona puede aplicarlo en cualquier área, cualquier empleo que él o ella puedan conseguir. La única limitante van a ser sus propias aptitudes y habilidades. Y para los hijos, vamos a suponer, uno va en 5º grado de primaria, otro va en 1º de secundaria, a ellos se les tramitarían permisos de estudios abiertos. Es decir, el padre o la madre, la familia, no tendría que pagar un solo centavo por su educación en el sistema educativo nacional del país. Es decir, tan solo ahí, con esos 2 estudiantes, ya la familia tendría un ahorro anual de por lo menos unos $25,000. Eso es lo que cuesta 12, $13,000 por estudiante si yo mando a mi hija a estudiar a Canadá como estudiante internacional, un año de primaria, secundaria o de high school, de preparatoria o bachillerato. Entonces, es un ahorro significativo. Ahora, ¿qué pasa al final? Cuando ya la señora termina después de 16 meses su programa académico. Ella va a tener al final nada se hace por sí solo, para eso estamos nosotros en Emigra a Canadá, para llevarnos de la mano en todo el proceso. Sí, claro, que es lo importante, que tú ayudas a que las personas logren ese sueño. O sea, ahorita puede parecer un poco complicado, pero con la asistencia de tu empresa, tú los puedes llevar de la mano para que logren este sueño. Así es, entonces vamos tramitando desde los permisos iniciales de estudio. Primero, la asesoría académica. Es bien importante que la gente sepa que contamos con una división académica. Tenemos una relación muy robusta con las principales universidades y colegios públicos de Canadá, porque precisamente las hemos desarrollado para poder aprovechar la sinergia que existe de la educación junto con la migración. Claro, entonces, y quiero añadir ahí tantito, porque puso una chica, Gualita Rocker. Dice, creo que es mejor contactar a una agencia, siento que es un poco menos complicado. Entonces les platico un poco para todos los que nos están viendo. El tema de inmigración en Canadá es un tema muy delicado. No cualquier persona puede dar asesorías migratorias. De hecho, las únicas 3 personas que pueden dar asesorías migratorias son los consultores de inmigración como David, los abogados y los notarios en Quebec. Todo esto es en Canadá. Y David Méndez es uno de los pocos, o me atrevo a decir el único, que tiene una oficina y está situado en México. Es uno de los consultores de inmigración más reconocidos y por eso es que está invitado en esta charla. Entonces, si uno acude a una agencia, la agencia puede darle alguna asesoría o puede más o menos decirle, pero los consultores de inmigración están al día y saben todo lo que es los procesos, y en realidad muchas agencias a veces ni tienen el conocimiento necesario
o de hecho también las capacidades para poder dar estas asesorías, ¿verdad, David? Así es, y ni siquiera pueden hacer un permiso de estudios. Es ilegal hacer que una agencia educativa, como se llame, o consultores educativos, como hay muchos en México y en otros países, no pueden dar ningún tipo de consejo migratorio, ni llenar formatos, ni tener ningún contacto en nombre del cliente con el gobierno canadiense. Eso es ilegal. Pero bueno, regresando al tema, entonces al final les decía, el estudiante tiene este privilegio, este derecho de solicitar un permiso de trabajo abierto posgraduación de 3 años de duración. Les decía, no es por sí solo, hay que hacer solicitudes, hay que pagar ciertos derechos para que se pueda dar. Entonces, un estudiante que estudie 2 años o 16 meses en el esquema de Canadian Experience Class, que es lo que estamos hablando ahora, va a tener ese derecho de un permiso de trabajo abierto de 3 años de duración. Y aplica para todo el país. Vamos a suponer, Steven, que el estudiante se fue a Toronto, pero le salió una mejor oportunidad en Calgary o en Vancouver, lo puede hacer, aplica para toda la nación. Claro, y de hecho es una de las grandes ventajas de poder estudiar en este país. Ningún otro país, creo, ofrece este tipo de facilidades de que puedas estudiar acá, obtener una educación a nivel mundial y aparte poder terminar tramitando la residencia permanente si es que uno lo desea. Qué mejor, ¿no? Así es, entonces, ya, claro, con ese permiso de trabajo del estudiante, también se le tramita a la pareja, al esposo, y también a los hijos, los permisos de estudios abiertos. Ya dependiendo de varios factores como la edad de la persona, se puede buscar una nominación provincial o se puede buscar a través del programa federal ya la residencia permanente, porque finalmente eso se maneja por puntos. Entonces, el estudiar en Canadá nos va a dar 15 puntos, si estudiamos 2 años, y vamos a poder acumular así un mayor perfil, vamos a tener un mejor perfil en el esquema de Express Entry, o de otra manera pues irnos por una ruta federal. Para eso estamos nosotros, para evaluarlos y así determinar qué ruta es la más conveniente o qué provincia es la más conveniente. Entonces, con ese permiso de trabajo abierto de 3 años de duración o 36 meses, el estudiante, una vez que demuestra que laboró en ese periodo, dentro de este periodo por lo menos reunió 1.560 horas de empleo en una ocupación que requiera por lo menos una educación técnica en adelante, no tendría que estar esta experiencia laboral relacionada con lo que se haya estudiado. Entonces, reúne esas 1.560 horas por lo menos en un año, ya puede calificar bajo el esquema de Canadian Experience Class. Entonces, a grosso modo, así se maneja para todo Canadá, salvo la provincia de Quebec. Si hablamos de la provincia de Quebec, ellos tienen su propio programa de experiencia educativa quebequense, en donde también se estudian 2 años o 16 meses, y se puede estudiar en inglés en Quebec, a propósito. Sí. Se califica, en Montreal tenemos muy buenos colegios que les pueden ayudar para el que le interese esa provincia. Mismos beneficios que ya comenté antes, con la única diferencia es que al final la persona deberá demostrar un nivel intermedio de francés para que la provincia de Quebec le pueda dar su certificado de selección de Quebec. Más allá de eso, ya teniendo el certificado de selección, pues ya se procede a hacer la residencia permanente. Claro. Entonces ese es el programa federal. Y todo es por pasos, es que es lo que quiero que sepan todos, es que todo lleva pasos, todo tiene su camino. En Canadá no hay forma de uno saltarse los pasos. Digo, no es como en nuestros países que uno puede saltarse algún paso. No, acá todo está enumerado y tienes que seguirlo. Así es en todo. Es en migración, en todos los aspectos en este país. Todo tiene su orden y hay que seguirlo. Hay que saber las reglas del juego. Y qué mejor que con alguien como tú, David. Sí, claro, hay reglas y hay que seguirlas muy puntualmente. Nosotros que estamos en la industria pues sabemos exactamente qué es lo que quieren ver los oficiales de migración. Al final les voy a platicar rápidamente cuáles son los requisitos para tramitar un permiso de estudios, porque finalmente es el eje del cual se podría desprender todo lo que vendría posteriormente hasta llegar a la residencia permanente. Pero se requiere sí seguir un cierto orden, permisos de estudios, carta de aceptación del colegio, trámite de permiso de estudios de trabajo, extensiones que sean necesarias, el permiso de trabajo abierto posgraduación, la residencia permanente. Entonces estamos hablando aquí fácilmente de 6 pasos como mínimo, sí, para poder llegar al objetivo final de tener la residencia permanente. Y David, una pregunta que me están haciendo, que si hay una edad límite para hacer todo esto.
Fíjate que no, Steven, qué bueno que me preguntan eso porque es algo recurrente y la respuesta es un categórico no. Realmente este tipo de programas está abierto para cualquier persona sin importar la edad. Lo que sí es importante para que nos den el permiso de estudios es tener un plan de vida muy, muy concreto y que lo que se vaya a estudiar en Canadá no se desvíe mucho de lo que yo he venido haciendo profesionalmente en mi país de origen o de lo que estudié. Es decir, si yo he sido, por decir, financiero y de repente quiero estudiar gastronomía en Canadá, pues podríamos correr un cierto problema, un cierto riesgo de no ser aceptados. No, no por el colegio, sino más bien sería por el gobierno de Canadá para que nos otorguen los permisos de estudios. Entonces, nosotros les ayudamos a crear este proyecto de vida muy enfocado a nuestra trayectoria profesional y académica en el país de origen, enfocada hacia Canadá y de regreso al país del que se trate, porque sabemos que inicialmente es un permiso temporal de estudios. La temporalidad nos dice, voy, me preparo, aprendo, tengo experiencia laboral y me regreso a México o al país del que se trate. No obstante ello, no significa esto que no se puedan quedar en Canadá, simplemente que tenemos que cumplir con los criterios de ese programa. Los mecanismos están ahí, existen para que si alguien así lo desea, lo pueda convertir en residencia permanente sin tener que salir de Canadá. Pero no le podemos decir abiertamente al oficial de migración, voy a estudiar porque quiero emigrar y quedarme ahí con mi familia, porque lo más probable es que tengamos un rechazo. Más adelante les voy a hablar de esta parte. Pero bueno, no sé si tenemos por ahí algunas preguntas, Steven, antes de pasar a las provincias. Sí, fíjate que sí tenemos muchas preguntas. Una pregunta que es muy buena es, si ya estudié algo en México o en Colombia, ¿puedo ir y estudiar y trabajar allá en Canadá estudiando otra maestría o otro programa? Cuéntanos un poco. Sí, sí, como ya comenté, claro que sí. La persona tiene ese privilegio, se le tramita desde su país de origen el permiso de estudios paralelo con su permiso de trabajo. Y mientras estudia puede trabajar 20 horas a la semana. Es un permiso de trabajo abierto, como ya lo comenté. Abierto significa que lo podemos aplicar donde nos lo permitan nuestras propias habilidades. Claro. Y puede trabajar esta persona a tiempo completo en periodos de descanso en vacaciones. Otra pregunta que nos han estado haciendo bastante es que quieren información de trabajo, que quisieran saber cómo pueden venir a Canadá a trabajar. Entonces, pues es importante aclararles a todos que si asisten a la Expoventa Canadá, que sepan que nosotros y nuestros expositores no ofrecen trabajos en Canadá. Ellos son el paso para poder acceder quizá a una visa mediante los programas de estudio y trabaja o igual otros programas, pero ustedes no ofrecen los trabajos como tal, ni hacen reclutamiento. Así es, nosotros no somos facultados ni por Canadá ni por México para poder funcionar o fungir como reclutadores o de recursos humanos. No se trata de eso. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente, la economía de Canadá es una economía que crece pujante y que admite tanta gente, comentaba en un inicio, más de 310,000 para este año, nuevos inmigrantes, es uno de los números más altos per cápita que hay en el mundo. Entonces, el gobierno sabe que se requieren y que van a encontrar trabajo, pero tienen que llegar ustedes allá a buscarlo. Ahora, si alguien quiere trabajar o quiere irse adelantando, pues recomiéndales, creo que por ahí tienes la página, Steven, del Job Bank de Canadá, sí, y pueden ahí empezar a ver opciones, pero no es el tema de esta tarde, sí, no estamos hablando, ni buscamos empleo, ni Steven, ni nosotros tampoco lo ofrecemos. Sí, es importante que sepan para que no vayan con una idea equivocada, que no va a haber a nadie que les ofrezca empleo, pero digo, si quieren acceder a alguno de los programas, por ejemplo el de estudia y trabaja, obviamente hay que inscribirse a una escuela, pagar la colegiatura, no hay becas, entonces una vez haciendo estos pasos van a poder trabajar acá en Canadá, medio tiempo, etcétera, lo que estabas platicando ahorita que con los familiares, con la pareja, y traer a los hijos a estudiar, por ejemplo, que estudian gratis en las escuelas mientras sea primaria o los niveles básicos. Y son grandes ventajas que ofrece el país. Si lo tomamos a consideración con qué es lo que nos ofrecen en nuestros países y vamos a pagar lo mismo versus acá lo que nosotros obtenemos, ¿no? Todas las posibilidades que se abren. Y aparte, está de más decir el salario mínimo en Canadá. Digo, ahorita en la provincia de Ontario, que es en donde yo me ubico, el salario este año está a $14 la hora
y el año que viene estará en $15 la hora. Ese es el salario mínimo, el base, de ahí no puede bajar. Obviamente es importante que sepan, bueno, si van a estar ganando el mínimo con un programa de medio tiempo, van a poder trabajar máximo 20 horas a la semana. Entonces, son cosas que hay que considerar, ¿no? Son pros y sus contras, ¿verdad? Exactamente. Este programa que les acabo de comentar de Canadian Experience Class es ideal si la persona, la estudiante, es decir, en el ejemplo que les di, la pareja, la esposa, no tiene más de 33 años. ¿Por qué es esto? Porque finalmente se maneja por puntos y por la edad en Express Entry se pierden puntos de manera muy acelerada después de los 29. Entonces, por eso es importante que se acerquen a nosotros para poder decir si esta es la ruta, una ruta federal, o en su defecto mejor irnos a través de una provincia. Para una provincia ya no importa si la persona tiene 35, 40, 50, porque va a calificar por otras razones. Vamos a hablar entonces ahora, si me lo permiten, de algunos ejemplos que les voy a dar de cómo calificar a través de una provincia, a través de una experiencia académica. Tú que estás en Ontario, vamos a empezar con Ontario, que precisamente ahorita, no sé si lo sepas, Steven, abrió Ontario su programa de inmigración hace un par de semanas. El programa de inmigración académico de Ontario es muy generoso. Les decía yo que el contar con un certificado de nominación vale 600 puntos. Entonces aquí no importa si la persona, vamos a suponer, tiene 45. Ya perdió todos los puntos por edad en Express Entry. Pero, como sabemos, esos vamos a sumar, a lo mejor va a conseguir 250, 300 puntos por su cuenta, más los 600 que vale ese certificado de nominación, va entonces a recibir una invitación rápidamente por parte del gobierno federal. El gobierno federal, les recuerdo, hace rondas de invitaciones cada 15 días, invitando a alrededor de 13,000 personas en cada ronda. Bien, ¿cómo se califico? ¿Cómo puedo yo calificar a una nominación provincial académica por Ontario? En primer lugar, aquí sí tiene que ser muy específico. Maestrías o doctorados, nada más. Un grado inferior ya no califica. Entonces, para tener una nominación directa sin la necesidad de tener que trabajar en Canadá, el gobierno de Ontario me la otorgaría por el simple hecho de haber hecho esta maestría en alguna universidad pública, es decir, que reciba la mayor parte de su presupuesto por parte del gobierno provincial o federal, y en cualquier disciplina. No hay limitantes. Entonces, mismos beneficios que ya les platiqué antes a través de Canadian Experience Class para el estudiante, la pareja, hijos, etcétera. Ya no se los voy a tener que repetir de nuevo. Entonces, la persona hace esta maestría en 16 meses, que equivale a 2 años. El gobierno de Ontario hay que pagar cuotas. Ahorita, si bien recuerdo, están en $1,500 por solicitar ese certificado de nominación provincial. Lo tenemos. Quizás se tarden algunos meses en dárnoslo, pero estamos allá legalmente, recuerden, trabajando con un permiso de trabajo abierto de 3 años. Entonces, todo esto se va a ir dando mientras yo sigo ahí viviendo legalmente, trabajando, generando ingresos. Entonces, recibo mi certificado de nominación provincial, abrimos la cuenta, si es que no la tenemos antes, de Express Entry. Si ya la tenemos, le avisamos al sistema que ya contamos con ese certificado de nominación de Ontario. El sistema en automático nos otorga 600 puntos adicionales y en la próxima ronda ya tendríamos la invitación, exámenes médicos, antecedentes penales y ya la residencia permanente para el solicitante principal y toda la familia. En Ontario pues hay muchas opciones para estudiar maestrías. Nosotros recomendamos la Universidad de Windsor, que puede ser una excelente opción al sur de la península de Ontario, hacia frontera con Detroit, Michigan, excelentes programas de negocios, ingenierías, la capital automotriz de Canadá, y ahí pueden encontrar excelentes programas, pero pueden elegir cualquier otra universidad, ¿de acuerdo? Entonces esto es en Ontario. El programa, repito, aplica para maestrías y doctorados. ¿Alguna pregunta por ahí, Steven, de alguien sobre Ontario? Al momento de cómo puedo estudiar en Ontario, pero bueno, eso ya lo pudieran ver contigo, dónde ingresar, qué programas hay, qué carreras califican, etcétera. Bueno, como les decía, todas califican, no hay limitante en cuanto a las disciplinas. En Ontario pueden ver la información de los programas de migración, están en nuestro sitio web, emigracanada.com.
y nuestra empresa hermana estudiaviajando.com. Ahí pueden encontrar ya la oferta académica disponible, no solamente para Ontario, sino para todo Canadá. Entonces, ese es el programa de Ontario. Vamos a irnos un poquito, ya les comenté de Quebec, vamos a irnos hacia el oeste. Aún no nos comentas, pero quiero hacer un pequeño acotamiento ahí. Tú vas a estar dando citas antes y después de la expo, y también ya sea vía Skype y en tu oficina, y algunas durante la expo. Entonces, las personas que quieran alguna cita física con David Méndez cara a cara, él va a estar dando las citas durante la expo. Pueden ingresar a nuestra página web www.venteacanada.com/citas privadas, y ahí van a poder llenar un formato y le llegará toda esa información a David para que ustedes puedan hacer la cita. La cita tiene un costo de $100 canadienses y es 1 hora de tu tiempo, ¿verdad? Sí, nada más una pequeña aclaración, Steven. Durante la expo, porque ya lo hemos hecho varios años, es imposible dar citas. No me refiero antes y después. O después, sí, porque durante la expo es la locura. Sí, no. Y no se puede. Efectivamente, el costo normal de las asesorías conmigo es de $145 para toda la gente que venga referida a través de la Expo 20 Canadá, o que inclusive nos hayan dicho que nos vieron en este webinar que estamos haciendo ahora. Tiene un costo de tan solo $100 canadienses. Entonces, esa es la ventaja también de programarla diciéndonos que acudieron al evento o que me vieron en ese tipo de webinars, porque vamos a estar haciendo varios, creo, por ahí más adelante, ¿no? Sí, vamos a estar haciendo varios. De hecho, es algo que necesito hablar, ver qué otra fecha vamos a tener. Y ya lo estaremos anunciando próximamente aquí en nuestra página de Facebook para todas las personas que nos están viendo en este momento. Y también, bueno, quiero pues hacer otro acotamiento. O sea, el contratar a un experto en inmigración es como, yo no trataría de hacer mi declaración de impuestos solo. Es algo así de sencillo. O sea, el contratar a un consultor de inmigración es alguien que se conoce todos los programas, que sabe todas las formas posibles para, por ejemplo, emigrar o, en su caso, estudiar, y que va a poder lograr su sueño realidad. Así es, y me gusta mucho tu analogía. Lo mismo yo digo, ¿no? Yo puedo aprender a cambiar las balatas y los frenos a mi carro, pero ni es algo que me interesa aprender, ni es algo que pueda hacer, yo creo, ¿no? A lo mejor sí lo hago medio mal y por ahí me estrello. Entonces, también puede suceder con un proceso migratorio. Si la gente no prepara bien los documentos, si no hace una buena presentación, pierde su oportunidad, pierde tiempo, pierde dinero para volverlo a realizar otra vez. Y a lo mejor cuando lo vuelva o lo intente realizar de nuevo ya no califique, porque los programas cambian o porque la gente cumple años y ya deja de percibir esos puntos adicionales. Sí. De Quebec te comentaba el ejemplo que les di de estudiar 2 años igualmente, 16 meses. La única diferencia es que al final yo debo de demostrar que tengo un nivel B2 de francés. Y lo puedo demostrar a través del TEF, DELF, TEFAC, diferentes exámenes que acepta la provincia de Quebec, para que Quebec me pueda dar mi certificado de selección. Ese certificado de selección tiene prácticamente el mismo peso que una nominación provincial, aunque Quebec no entra en Express Entry, por lo menos hasta ahora. El contar con ese certificado de selección, ya simplemente el gobierno federal me va a pedir exámenes médicos y antecedentes penales para toda la familia, para que puedan darme ya la residencia permanente. Vamos a ir ahora hacia el oeste, hacia Manitoba. Es una provincia que, a pesar de cambios importantes que hizo a sus programas a inicios de año, sigue siendo, desde nuestro punto de vista, una de las provincias más atractivas para emigrar a Canadá. Aquí lo importante o la diferencia es que podemos estudiar a cualquier nivel, no como en Ontario, que tú tenías forzosamente que ser una maestría o doctorado. Acá puede ser alguien que nada más terminó la prepa o high school en su país y quiere hacer un certificado o diplomado, o alguien que ya tiene un título universitario y que desea hacer un posgrado. El programa tiene que ser de 2 años de duración o 16 meses para que podamos tener la certeza de calificar al final. Mismos beneficios que ya les he comentado antes, tanto en el programa de Canadian Experience Class como en el programa académico de Ontario, para el estudiante, para la pareja, para los hijos, con la diferencia de que con el permiso de trabajo abierto que yo tenga, de 3 años de duración, si yo logro tener 6 meses de empleo
en una profesión que tenga demanda en la provincia y que esté relacionada con lo que yo haya estudiado, entonces se me da de manera más rápida la nominación. De otra manera, la persona tendría que trabajar un año dentro de los 3 que le dan para que pueda recibir la nominación, sin importar si ese año de experiencia laboral estuvo o no relacionado con lo que se estudió, o si tiene esa experiencia laboral estuvo dentro de las profesiones o ocupaciones bajo demanda. Por eso es que se recomienda ahora en Ontario que la persona estudie 2 años, tener 3 años de permiso de trabajo abierto al final, y así poder tener una mayor certeza de que no se le va a acabar el tiempo antes de tener esa nominación provincial, porque si nada más estudiamos un año, podríamos sí correr el riesgo de no poder reunir el tiempo mínimo requerido de un año para poder calificar. Entonces, así se maneja a grosso modo el programa de nominación provincial de Manitoba. En Manitoba trabajamos con MITT, un instituto tecnológico bastante bueno, con Red River College, la Universidad de Manitoba. Tenemos varias opciones también por ahí para los estudiantes que estén pensando en estudiar en esa provincia. Nosotros tenemos muchas familias y caso curioso, Steven, muchos de ellos con recursos económicos que les permiten viajar por todo Canadá antes de decidir realmente dónde establecerse o antes de hacer las solicitudes pertinentes, y deciden por Winnipeg, la capital de Manitoba, por la calidad de vida, el costo, los servicios que hay, la seguridad, en muchos factores. Es una provincia rica también, mucha agroindustria, entonces a la gente le gusta vivir en ese tipo de ciudades, una ciudad de 500,000 de habitantes. No crean que les vamos a mandar a un pueblito por ahí, sino son ciudades que tienen varias universidades, que tienen infraestructura, comercio, industria, que son importantes en el contexto económico canadiense. Pero bueno, también hay gente que se quiere ir a un pueblito, y la vida en un pueblito también no es mala, es bastante diferente y bastante linda la vida en un pueblito. Los costos también bajan un poco, pero son unas por otras, ¿no? Así es. Vamos a hablar rápidamente porque siempre estamos contra el reloj. Sí. Vamos a hablar de British Columbia, porque es una provincia que la gente también nos demanda y nos pide mucho. Y les voy a platicar cómo funciona su programa de nominación provincial académico. El programa de nominación provincial de British Columbia es muy buscado porque pues la calidad de vida que hay yo sé que a ti te gusta Toronto, Steven, y que es tu ciudad. Lo que pasa es que no has vivido en Vancouver. Bueno, no sé si te gusta la lluvia, pero es lluvioso, pero es templado el invierno. A la gente le gusta el estar cerca del mar, las montañas, los lagos, en fin, es otro estilo de vida muy diferente al que se vive en el resto de Canadá. El programa de nominación provincial de British Columbia es igual que en Ontario, para maestrías y doctorados, pero con una gran diferencia. Recuerden que les platicaba que en Ontario puede ser en cualquier disciplina, no importa en qué área se haga el estudio. En British Columbia no. En British Columbia tiene que ser forzosamente dentro de un listado de profesiones o de disciplinas que ha publicado el gobierno de esa provincia. Le voy a pedir a Liz que te mande ese listado. Sí, por favor, que me los mande ahorita, porque para estarlo yo compartiendo aquí con la gente, todos están... Si la tienes en el chat, ¿por qué no se la pides ahorita? No sé si nos estás escuchando. Es que ya está acá abajo y yo no tengo acceso ahí. Okay. Para que te la mande. Pero básicamente son en disciplinas que tienen que ver con ciencias puras, con ingenierías, algunas áreas médicas. Entonces, no es para gente que quiera estudiar, por ejemplo, negocios o finanzas, otro tipo de cosas, gastronomía, sino que es muy, muy centrado, muy cerrado en áreas que el gobierno de British Columbia considera como críticas para el desarrollo económico de la provincia. Entonces sí tenemos que tener ahí un poco de cuidado. Vamos a suponer a propósito, bueno, a mí me interesa, ¿no? Yo me quiero ir a British Columbia porque así veo gente, ¿no? Pero lo que me pide British Columbia que estudie no es algo que a mí realmente me llame la atención o que sea lo mío. Por ejemplo, a mí pues los números no me gustan mucho, ¿no? Ingenierías y demás pues no se me da tanto. Entonces, ¿puede la persona de cualquier manera calificar a la nominación provincial estudiando algo diferente que no esté en ese listado, o inclusive estudiando algo inferior que no sea maestría? Puede ser un posgrado.
¿Cómo es que la persona puede calificar? Bueno, es sencillo. Vamos a suponer que yo hago un posgrado de 2 años. Yo siempre insisto en que es mejor estudiar 2 años para que el proyecto de migratorio tenga una mayor certeza al tener 3 años de permiso de trabajo abierto al final. Sí. Si se va nada más 8 meses, nos pueden dar ese permiso por 8 meses nada más, o si mucho por 1 año, y entonces vamos a encontrar que el tiempo no nos alcanza para poder reunir el tiempo de trabajo y poder calificar a la residencia. Y es que es importante que también la gente sepa que en Canadá, como en todos lados, encontrar un trabajo no es algo tan sencillo. No están lloviendo los trabajos del cielo, sí hay solicitud, sí hay gente que sí se necesita gente en ciertos empleos, pero el proceso de encontrar un empleo demora por lo menos 1 o 2 meses, 3 meses, y eso depende, claro, de las capacidades de cada persona, ¿no? Y de cómo te puedas desenvolver en la entrevista del empleo, pero siempre está de más tomar eso en consideración. Sí, y una de las ventajas a propósito de estudiar en Canadá, ahorita que tocas, mi estimado Steven, el tema del laboral, tiene muchos beneficios el estudiar por cuestiones laborales, porque tú sabes, los colegios te ayudan a conseguir empleo, tienen sus departamentos que ayudan a los estudiantes a colocarse, tienen co-ops, tienen maneras de conectarte con el mundo laboral. Haces networking tú mismo como estudiante, sí, con la industria, con gente que conoces y te empiezas a mover rápidamente. Eso es otra de las ventajas de emigrar estudiando. Sí, como dije, depende de la persona, de su capacidad, y obviamente pues entre más idioma domine y también más experiencia, pues obviamente mejores son las posibilidades. Así es. Entonces les decía, ¿cómo puedo yo calificar al programa a una nominación provincial por British Columbia si no estudié una maestría o doctorado, o la maestría que hice no fue dentro de la lista que publica el gobierno de esa provincia? Entonces, de una manera muy sencilla, yo puedo estudiar en cualquier área, la única diferencia es que al final debo de contar con una oferta de trabajo por tiempo indefinido. Y entonces ya de esa manera, sin importar qué disciplina haya yo elegido o qué duración haya tenido el programa o a qué grado, certificado, diplomado o posgrado, sí puedo calificar y a tener una nominación provincial por British Columbia, que como ya les comentaba, vale 600 puntos en el esquema de Express Entry. Saskatchewan, no les he comentado, tiene también en las praderas en el centro del país, no sé si ubiquen, está Ontario, sigue Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia. En Saskatchewan ellos tienen un programa que a mí me gusta mucho. Tienen 2 programas para estudiantes internacionales. Uno para alguien que estudió en Canadá, no necesariamente en Saskatchewan, pero que termina trabajando en Saskatchewan. Es decir, vamos a suponer, yo hice mi posgrado en Ontario, en Toronto, y me fui a Saskatchewan porque ahí me apareció una excelente oportunidad laboral. El gobierno de Saskatchewan le puede dar a esa persona la nominación provincial siempre y cuando demuestre que trabajó por lo menos 6 meses con un empleador de Saskatchewan. Y entonces de esa manera, sin importar dónde haya yo estudiado dentro de Canadá, me puede dar Saskatchewan la nominación. Y para la gente que sí haya estudiado en Saskatchewan, igualmente trabaja, si la persona estudió, en el primer ejemplo que les di, el trabajo tiene que ser relacionado con lo que estudió, pero si estudié en Saskatchewan, entonces igualmente demuestro que trabajé 6 meses en esa provincia y sin importar si ese trabajo está o no relacionado con lo que haya estudiado. Entonces facilita el gobierno de Saskatchewan que gente que haya estudiado también se pueda integrar rápidamente, tener la nominación provincial y luego ya la residencia permanente. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Hay otros programas como Alberta, que también no lo he mencionado. El requisito aquí es estudiar 1 año. Hay ciertas disciplinas que no se permiten, pero es algo que realmente no se estudia mucho en México. Muchos son oficios. Entonces, más allá de eso, cualquier programa con una duración mínima de 8 meses puede calificar con una oferta de trabajo. En Alberta es lo que se conoce como employer driven, es decir, para que yo pueda calificar, un empleador de Alberta me tiene que solicitar primero con el gobierno para que me puedan dar la nominación y después ya la residencia permanente. Hay otros programas que ya por tiempo no se los voy a poder comentar esta tarde, porque hay 4 provincias del Atlántico, también muy importantes,
Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia, está New Brunswick y Newfoundland o Terranova. Ellos también tienen sus propios programas de migración. Hay una propuesta ahorita, un programa piloto del Atlántico para estudiantes que permite que en programas a través de 2 años de duración también podamos tener los beneficios de poder calificar a la residencia permanente. Si alguno de ustedes quiere saber más de estos otros programas de migración a Canadá, les pido me contacten a través de nuestro sitio web www.emigracanada.com y mi correo electrónico es david@emigracanada.com y pues estamos para ayudarles. Aquí ya viene el comercial para todas aquellas personas que se hayan inscrito en el webinar. El costo de las asesorías es únicamente de $100 canadienses, tienen un ahorro de 45 y pues si no los veo en los próximos días, me dará gusto saludarlos en la Expo 20 a Canadá, que Steven nos podrá comentar cuándo son, en dónde, horarios, sí, en fin. Claro que sí, ahorita les doy el pequeño comercial de eso, pero también yo creo que es importante que en el siguiente webinar que tengamos, David, si podemos hablar del NAFTA, sería muy bueno hablar del NAFTA. Claro que sí. Porque NAFTA, de hecho tuve preguntas ahorita de NAFTA, que qué ofrece NAFTA para los mexicanos. Sí, sí. Déjenme decirles para el público que me está viendo, la migración a Canadá es tan amplia, existen alrededor de 65 programas de migración diferentes, cada uno de ellos con sus propios grados de dificultad, sus propios criterios, requisitos. Entonces, por eso es importante acercarse a nosotros para que de acuerdo a ese perfil que ustedes tienen ahora, podamos nosotros sugerir cuál o cuáles de esos 60 y tantos programas serían los más apropiados para ustedes. Claro, es que es como yo dije hace unos minutos, es como tratar de hacer los impuestos tú mismo versus contratar a un contador que ya sabe todas las formas y de hecho, o sea, te soluciona toda la vida el contador y ya nada más te pide los papeles, las cosas que necesita y ya no necesitas estar tú arriesgando a quedar mal con el fisco, por ejemplo, o a haber hecho una declaración mal en su caso. No queremos quedar mal con el fisco. Exacto, entonces, bueno, y estas son las mismas implicaciones que pudiera llegar en cuanto a los temas de inmigración, ¿no? Porque también lo que le sirvió a un amigo puede ya no servir en estos momentos, porque la inmigración ha cambiado bastante, ¿verdad, David? En los últimos 2 años. Muchísimo, sí, digo, con la entrada la llegada de Express Entry hace ya 3 años, pues dio un giro de 180 grados la migración de Canadá. No se diga a los programas de nominación provincial, claro, que también cambian constantemente. Y para eso estamos aquí nosotros, para descifrarles ese mapa tan que parece confuso y complicado, que no nos permite llegar a nuestra meta, a nuestro objetivo, la residencia permanente. Nuestro trabajo es asegurarnos que sí lleguen ahí, 1, en el menor tiempo posible, y 2, con el costo más bajo posible. Yo creo que si le pudiéramos decir a las personas como que más o menos los requisitos básicos es el idioma, tanto inglés o francés. Sí, así es. Y estudios, ¿no? El estudio, te decía yo que dependiendo de la provincia, con que tengan el bachillerato ya pueden empezar a calificar. Entonces, pues mira, lo mejor es que las personas se acerquen a ti, expongan su caso y tú veas cuáles son las posibilidades de esa persona, y entonces de ahí pueden partir. Así es. Tenemos 3 minutitos, me gustaría aprovecharlos para decirles, porque y no quiero quedarles mal, les dije que les iba a comentar cómo es el proceso de obtener el permiso de estudios inicial de trabajo, que es del cual se va a extender todo lo que va a venir hasta llegar a la residencia permanente. Son 3 cuestiones básicamente para poder preparar un buen expediente que sea autorizado por el oficial de migración de la embajada del país que corresponda. 1, la razón del viaje. Esto lo vamos a demostrar mediante la carta de aceptación que les vamos a tramitar nosotros, el colegio, universidad, que de acuerdo al programa que elijan, así como también con una carta de motivos que les decía, ustedes tienen que escribir, nosotros les vamos a dar ejemplos, machotes, como decimos en México, de cómo debe ir redactada, con todo un proyecto de vida laboral, profesional, enfocado a Canadá, enfocado a México, que nos permita poder ser creíbles en cuanto a por qué quiero estudiar en Canadá, por qué elijo Canadá, porque este programa, finalmente yo puedo estudiar ese programa, si no en mi país de origen, que probablemente sí lo puedan hacer, lo puedo hacer en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Sudáfrica, cualquier otro país de habla inglesa, que es lo que pretenden hacer con esta educación cuando regresen a México, recordándoles que es un permiso inicial temporal. Claro. El segundo criterio tiene que ver con el arraigo. Les decía yo, no podemos decir abiertamente, yo quiero estudiar porque quiero emigrar.
porque lo más probable es que tengamos un rechazo. Tenemos que hacerle ver al oficial de migración que yo tengo razones fuertes, importantes, que me hacen regresar a mi país de origen. Y aquí tienen que ver cuestiones como temas laborales, si en mi trabajo me están dando un permiso de largo plazo para ausentarme, y si al final puedo tener mi trabajo, pues sería idóneo. Negocios, familia, muchas cosas, cualquier cosa que nos dé arraigo, eso quiere ver el oficial de migración, que no estoy yo quemando todos los barcos, y que mi única alternativa, opción viable en la vida sea Canadá, sino que tengo opciones en otros países. Por eso es importante también, si ustedes están pensando en hacer esto a futuro, viajen un poco. El oficial de migración también quiere ver que la persona ha viajado a Estados Unidos, a algún otro país de Sudamérica, qué sé yo, en donde se vea que la persona pues puede tener opciones, que no sea Canadá generalmente el único o el primer país al que se va a ir. Claro, pues, y es importante destacar que al hacer una aplicación para una visa, tanto de estudio como de turismo, usualmente se tienen los criterios similares, como muchas personas ya han obtenido la visa de Estados Unidos, son unos criterios un tanto parecidos. Entonces pues es lo que tú decías, que tengan el arraigo, que tengan solvencia económica, etcétera. Son cosas muy importantes a considerar. Así es, y el último y el tercer criterio que mencionas es precisamente la capacidad económica del candidato. El oficial de migración no quiere que la gente vaya allá a batallar. Aunque se les da el permiso de trabajar y demás, ese dinero que ustedes ganan trabajando 20 horas a la semana o de tiempo completo en periodos de descanso, pues es para sus camiones, sus comidas, para irse de fiesta el fin de semana. Para el extra. Ajá, no es para que digan, con eso voy a pagar renta, alimentos, seguro, todo, mi colegiatura, porque no es así. Es una ayuda que da el gobierno nada más. Entonces, el oficial de migración tiene que ver desde aquí, desde el país del que se trate cuando se ingrese la solicitud, que la persona cuenta con estados de cuenta, con recursos económicos suficientes para poderse establecer allá. ¿Cuánto debe de ser? Depende de cuántos integrantes tenga la familia. Para una sola persona recomendamos por lo menos el equivalente de la moneda del país que se trate, de $30,000 canadienses, y se incrementa a razón de $5,000 por cada integrante adicional. Ok, muy interesante ese dato. Uh-huh. ¿Y eso es por un año? Es por un año. Okay. Muy buena pregunta, muy buen comentario, así, porque no importa si la persona va a estudiar 2, 3 o 4 años, si hace toda la carrera, por ejemplo. Nada más se pide el primer año. Ah, ok, súper. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta adicional, algo interesante que tengas por ahí? Bueno, ya ves como ahorita en México no existe la visa de turismo, solo es la aplicación del ETA. Entonces, ¿qué pasa si una persona viene de turismo y después quiere ingresar a algún estudio superior? ¿Se puede? No. Puede estudiar esa persona hasta 180 días en Canadá. Generalmente idiomas, cuestiones que no conlleven a la obtención de un grado académico. Ya si la persona se inscribe y quiere tramitar un permiso de estudios, por ley tiene que ser fuera de Canadá, ya sea que regrese a México o se hace en línea y se tramitaría a través de los consulados de Canadá, ya sea en Nueva York, en Los Ángeles, generalmente es donde se manejaría. Entonces tendría que salir momentáneamente de Canadá una vez que el permiso ha sido autorizado para que pueda empezar a tener validez en el puerto de entrada. Entonces tiene que salir físicamente, ya sea que tenga visa americana y salga del país momentáneamente y reingresa a Canadá. Si no tiene visa americana y no quiere regresar a México o al país del que se trate, se puede hacer lo que se conoce en inglés como flag polling, en donde la persona sale caminando de Canadá, los gringos lo regresan porque no tiene la visa americana, y entonces ya Canadá lo considera como una entrada nueva y ahí ya se activa el permiso. Ok, pues muy interesante. Bueno, no sé, creo que por nuestra parte sería todo, no veo más preguntas. Para todas las personas que estén interesadas en conocer a David, en conocer a los demás expositores, recuerden que vamos a estar en México, estaremos durante 3 fechas, ahorita en marzo, el 8 de marzo estaremos en la ciudad de Chihuahua, estaremos en el Expo Chihuahua, ahí en su pantalla pueden ver toda la información. En Ciudad de México estaremos el sábado 10 de marzo, de 10 a 5 de la tarde en el Hotel Crown Plaza de World Trade Center. Y en Puebla estaremos el lunes 12 de marzo en el Hotel Presidente Intercontinental. Y para todas las personas que quieran registrarse, la entrada al momento es gratis.
el link está ahí en su pantalla, www.venteacanada.com, y ahí pueden ingresar y obtener su boleto gratis. Les recordamos que es por tiempo limitado, así que aprovechen en estos momentos que el boleto es gratis para que se registren. Pues muy bien, Steven, muchísimas gracias. Como siempre, un placer platicar contigo, con tu auditorio. Veo que hay muchísimo interés. Acudan a los eventos, ahí les vamos a poder ayudar a resolver cualquier duda que tengan. Vamos a hacer algunas pláticas, vamos a tener promociones también. Si no quieren esperarse a que tengan lugar estos eventos de Steven, de Expo Vente a Canadá, pues contáctenme, ya les di mi correo electrónico, se lo repito, david@emigracanada.com. Y bueno, me dará mucho gusto saber más de ustedes próximamente. Claro. Buenas tardes y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos los que estaban aquí presentes. En próximos días estaremos anunciando más webinars. Manténganse al tanto de nuestra página de Facebook, venteacanada.com, y aquí van a ustedes poder ver las siguientes webinars que estaremos teniendo con diversos expositores. Recuerden que en Vente a Canadá ninguno de nuestros expositores ofrece empleos, no es una feria de empleo, y aquí ustedes van a poder ver las opciones en su caso de inmigrar con consultores de inmigración especializados como David Méndez, y también van a poder ver las opciones que existen de colleges, estudios superiores, diplomados, certificados, universidades y más que existen en Canadá, también idiomas. Aquí lo van a poder encontrar todo. Entonces, bueno, nos estamos viendo en las expos. Muchas gracias, David, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Steven, cuídate. Hasta luego.